Ok. Feli, Sí, dime. Bien, entonces comenzamos nuevamente. Vamos a compartir este curso de introducción a la teología, ¿sí? Introducción a la teología, haciendo, teniendo esto en mente. Yo quiero que ustedes tengan, que hagan en su mente esto que voy a mencionar ahora. La introducción a la teología, al Nuevo Testamento es como es como si nos paráramos en la puerta, como les mencioné una vez que en la introducción a la teología, ¿no? Nos paramos en la puerta de la historia y comenzamos a mirar todo lo que ha sucedido en aquellos tiempos. No se trata de estudiar libro por libro a profundidad necesariamente, sino de conocer qué pasó en el tiempo antes que el Nuevo Testamento comience a escribirse. Es como si nos parásemos en la puerta de la historia y comenzamos a ver la puerta de una casa, ¿no? Usted cuando está en la puerta de una casa, mira que hay una mesa, un comedor, muebles, ¿no? Usted se para y mira, hace un panorama. De esa misma manera nos vamos a parar en la historia y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento se fue dando paso a paso. ¿Qué sucedió? ¿Qué había en aquellos tiempos? ¿Qué religiones había? ¿Qué grupos políticos había? ¿Por qué se escribe cada carta? ¿Cuál fue el propósito? ¿Hubieron otros libros? ¿Hubieron otros escritos, por ejemplo? ¿Lo hubieron o no lo hubieron? ¿Por qué los libros del Nuevo Testamento que están allí? ¿Por qué los libros del Nuevo Testamento que están allí fueron los únicos que se escribieron en aquellos tiempos o hubieron otros más? ¿Existieron otros evangelios, por ejemplo? ¿Existieron otros hechos o no existieron otros libros? ¿O solamente son los 27 que tenemos allí, los canónicos? Entonces, qué importante es pararnos en la historia, retroceder 2000 años atrás y ver qué pasaba, en qué contexto y en qué circunstancias Jesús llega a este mundo, qué imperio estaba a cargo, qué había pasado antes, cómo se encontraban los judíos, los hebreos en el tiempo, qué idioma se hablaba, qué idioma habló Jesús. Entonces, eso es introducción a la teología en otras palabras, al Nuevo Testamento en otras palabras. Nos vamos a parar en la historia, vamos a comenzar a ver qué pasaba. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un repaso 400 años atrás, desde que Jesús llega a este mundo, su nacimiento, y qué sucedía, qué pasaba, qué había en aquellos tiempos. ¿Qué grupos religiosos había? Estaban los saduceos, los escribas, los herodianos. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Entonces, introducción al Nuevo Testamento es eso, pararnos ahí, conocer, ver qué pasaba en el tiempo. Vamos a retroceder 2000 años atrás, ¿ok? Entonces, espero me haya dejado entender con esta comparación que he hecho para que podamos, nuestra mente nos ayude a entender mejor el tiempo, ¿no? Entonces, antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente 400 años antes de Cristo, ustedes saben un poco, yo creo que ustedes saben la historia y saben que en aquellos tiempos Israel, ¿sí? Fue llevada cautiva, llevada cautiva por los persas, por los babilonios, ¿sí? Fue llevada cautiva de unos 500 años atrás, 600 años atrás, fue llevada cautiva. Cuando comemos Daniel, el capítulo 1, nos damos cuenta que Israel es llevada cautiva a Babilonia. Luego de que Babilonia gobernara, entraron los persas, ¿sí? Aproximadamente unos 100 años, 559 a 459. Un detalle de las fechas, un detalle de las fechas, porque alguien de repente va a querer agarrarle con el tema de las fechas. Las fechas son aproximadas, ¿sí? Las fechas son siempre aproximadas. No hay una fecha exacta en la historia.
siempre va a haber una diferencia entre 3, 5 años. En otros autores o escritores van a haber una diferencia de 10 años. Así que la fecha no es exacta. Nunca es exacta porque, bueno, la historia se escribe después, ¿no? De lo que iban contando los que estuvieron los que vieron la historia, los que pasaron la historia. No es como ahora. Hoy se puede registrar con una exactitud día, hora, porque la tecnología nos ayuda a eso, porque hay un calendario, etcétera, ¿no? Pero las fechas nunca van a ser exactas en la historia, sobre todo cuando no había tanta información como ahora, ¿no? Entonces, los persas tomaron Israel. Desde Malaquías, el último capítulo, ¿sí? Si usted se va a su Biblia, en el último capítulo de Malaquías, en Malaquías y algunas Biblias tenían antiguamente, sobre todo la Biblia, la de 1909, una de las más antiguas, esta Biblia tenía 4 hojas en blanco, ¿sí? Yo siempre cuando veía esta Biblia, esas hojas en blanco, yo decía, ¿para qué servirá estas hojitas? ¿Para apuntar? ¿Para qué servirá? Pero estas hojas en blanco no eran necesariamente para hacer apuntes, aunque se podría usar para hacer algún apunte. Estas hojas en blanco hacían referencia de algo. Estas 4 hojas, que algunas Biblias antiguas tienen, hacen referencia a un silencio profético. Porque desde Malaquías hasta Mateo no hubo revelación. Son 400 años de silencio profético. No hay libro inspirado, no hay profetas, que el pueblo está cautivo, el pueblo está en Babilonia, luego es dominado por los persas. Ahí aparece en el año 332 el famoso Alejandro Magno, ¿sí? Ahí comienza esta conquista por diferentes reinos, luego Egipto también, con el famoso Antígono Ptolomeo I, segundo, y luego entra otro imperio, los sirios, ¿sí? Los sirios comienzan a gobernar Israel, o el mundo conocido en realidad, eran imperios en aquellos tiempos, o sea, 400 años antes de Cristo. Y luego entra otro imperio, Egipto. Luego los sirios, ¿sí? Y luego entra en el año 167 aproximadamente, los macabeos tomaron el control de Israel. ¿Quiénes fueron los macabeos? Los macabeos eran hijos de judíos. Como en ese tiempo los sirios eran los que gobernaban, ¿sí? Y más o menos en aquellos tiempos, ya en el año 150, 160 antes de Cristo, quien entra a la historia es Roma o los romanos. El imperio romano entra a la historia. Y la familia de los macabeos, se dice que eran sacerdotes, como cada emperador o cada militar venía y hacía lo que quería con el pueblo judío, con su religión, con su forma de adorar. Se cuenta que al papá de los macabeos estaban oficiando una ceremonia judía y viene un militar, ¿sí? De los conquistadores y agarra los judíos, ustedes saben, ellos se hacían sacrificios de ovejas, de corderos. El sumo sacerdote entraba una vez al año y lo que hacía era sacrificar en el altar, ¿no? a una oveja que simbolizaba su sangre, el perdón de sus pecados. Pero cuenta la historia que el papá de Macabeos, que se llamaba Matatías, estaba oficiando una ceremonia y viene un militar y pone un cerdo. Pone un cerdo en el altar y mata a ese cerdo en el altar y riega la sangre del cerdo en el altar. Para los judíos, el cerdo representa como algo abominable, algo asqueroso.
Era un tremendo insulto para los macabeos, para los judíos. Es como nosotros, o sea, para el judío el cerdo representa algo asqueroso, algo abominable, algo sucio. Entonces, en aquellos años, los macabeos, que eran de familia de sacerdotes, vieron eso al militar, vieron que no había muchos militares, sacaron espadas y los mataron en plena ceremonia. No pudieron soportar ese insulto, esa infamia, y ahí comienza una revuelta o una revolución, la revolución o la revuelta de los macabeos. Matatías tenía 2 hijos, y estos hijos que se llamaban Macabeo, sus hijos también comenzaron una revuelta y tuvieron una especie de liberación momentánea. Ahí comienzan también luego los celotes, otros terroristas que comenzaban a rebelarse contra la fuerza opresora del momento. Entonces los macabeos hicieron una revuelta en el libro de los macabeos. Ahí cuenta un poco la historia de estos hombres. No es un libro canonizado o inspirado, pero sí puede servir como un libro histórico para ver cómo ellos luchaban por su libertad. No es que estemos justificando si hicieron bien o mal, sino lo que vemos es la historia de cómo sucedieron los hechos, cómo se dieron esa situación, esas circunstancias, de por qué se rebelaron contra el imperio opresor del momento. Entonces, cuenta la historia, como le decía, que esto pasó y enseguida, después que mataron a los militares, los macabeos hacia las montañas, se escondieron y ahí comenzaron una revuelta contra el imperio opresor. ¿Amén? Entonces, todos estos acontecimientos, todos estos hechos se dieron antes del nacimiento de Cristo. Estos 400 años pasaron todos estos eventos, los persas, los egipcios, los sirios, y cada imperio permitía, algunos permitían que los judíos hagan sus cultos, otros no los permitían. Alejandro, por ejemplo, él era un hombre muy sabio. Alejandro, él era un hombre muy inteligente. Su padre, Filipo, su padre también era un militar, pero se cree que Alejandro fue mucho más inteligente o más estratega militar. Y cuando él llegaba, más que conquistar, él colonizaba. Se cree que él colonizó el mundo conocido de su tiempo, porque no, o sea, no era obviamente conquistaba, pero más que conquistar, él colonizaba, helenizaba, significa que culturizaba el lugar que iba, les enseñaba su, su, su religión, les enseñaba o les daba libertad al pueblo que él conquistaba para que puedan adorar a sus dioses. Entonces, a pesar de que era un militar que conquistaba, pero no tenían odio como este hombre que hizo este abuso contra los judíos que se burló de su religión, ¿no? Entonces, en el año 63 antes de Cristo, gobernó en Judea Antípater, el famoso eh, Herodes, era Herodes Antípater. Los Herodes eran títulos así como el César. El César era un título del emperador y Herodes también era un título de un líder de una provincia, ¿no? Los hijos también se llamaban Herodes, pero era como un título, ¿ok? Entonces, esto pasó desde Malaquías hasta Cristo aproximadamente. Repito, ¿cuál fue la característica de este tiempo? 400 años de silencio profético, 400 años de silencio que no pasó nada, que no hubo palabra, no hubo profecía, no hubo revelación, no hubo nada de esas cosas, ¿no? Entonces, 424 antes de Cristo hasta Juan el Bautista, 400 años aproximadamente de silencio. A este periodo se le llama el periodo intertestamentario. Intertestamentario. Este periodo así se llama, intertestamentario, porque está dentro de los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso se le llama intertestamentario. ¿Ok? Entonces,
Ya hemos visto los medos persas, año 536 antes de Cristo hasta el 332 antes de Cristo. Bueno, los griegos, ¿no? Los griegos, los ptolomeos, también en aquellos años, Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, él es el personaje que hace la abominación en el templo judío, que es lo que le estaba mencionando. Este famoso Antíoco IV Epífanes, algunos lo toman como una sombra del anticristo, como una sombra de la bestia, porque se burló de tal manera de la religión judía que produjo ese odio, pues, ¿no? En el momento, ¿no? De burlarse. No sé si decir cualquiera haría eso. Estás en tu culto, estás en tu templo, y alguien viene y hace todo lo contrario que se hace en el culto. No sé, la carne, como diríamos, ¿no? La carne nos gana y quizás vamos a reaccionar, ¿no? Quizás reaccionaríamos como reaccionó este hombre, este líder, que sacó la espada y se rebeló y mató a este líder que se burló de ellos, ¿no? Ok, no sé si una pregunta está ahí. Todo está bien, pastor. Ok. Seguimos entonces, ¿no? Esa fue la famosa rebelión de los macabeos. Yo les recomiendo que puedan leer el libro de los macabeos, primera y segunda de Macabeos, pero, repito, como historia, porque en esos libros está lo que los católicos usan la misa por los muertos, ¿no? Cuando hubo una batalla de los macabeos, de este grupo, ya se llamaba los grupos de los macabeos, cuenta en esos libros que murieron esos soldados, murieron y ahora voy leo. Y cuando uno de los sacerdotes ven los muertos judíos que en una batalla que tuvieron, encuentran imágenes. No sé cuántos se acuerdan de Gladiador, ¿no? Gladiador tenía las imágenes de su esposa y de su hijo en sus ropas. Así encontraron en los macabeos imágenes de otros dioses, pero los macabeos, recuerden, eran judíos, no debían tener imágenes, porque eso era ir contra los mandamientos de Dios, pero le encontraron imágenes, estaban peleando por el pueblo, encuentran imágenes, y uno de los sacerdotes dicen, estos hombres han muerto por nuestra causa, han muerto por nuestra liberación, porque era un grupo que se escondía y era un grupo que venía y atacaba. Y cuando ve esas imágenes, dicen, ellos de repente no van a ir al seno de Abraham, y comienzan a orar por los muertos, comienzan a pedir perdón por los muertos. Y de ahí la Iglesia Católica se toma, para la Iglesia Católica, estos libros deuterocanónicos o los macabeos, entre otros, para ellos sí es parte de su Biblia, ¿no? Y este hecho de orar por los muertos es como respaldar la oración o las misas, ¿no? Que se hace por un muerto. Dime, Leo. No, fue sin querer. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? ¿Se han ido varios? Bueno, seguimos. Vamos. Ok, entonces, en esos años, 198, 168, más o menos duró esa revuelta, ¿no? Luego otro líder, Asmoneos, Juan Icarno, etc. Todo esto va presentando el panorama de Roma, ¿sí? En la parte política, ¿sí? En la parte política. Entonces, en aquellos tiempos, ¿cuál era la parte política? Ya hemos visto, ¿no? Los persas, con Alejandro Magno, perdón, con Alejandro Magno, una figura política, los egipcios, los sirios, los macabeos, ¿sí? Y luego entra la historia más o menos en los años 50, 160 antes de Cristo, más o menos en aquellos años entra la historia de los romanos, o Roma, mejor dicho, ¿ya? Roma entra a la historia. El contexto
religioso es interesante también en los tiempos de Jesús. Jesús llega en un contexto donde había grupos religiosos, hablando del mismo pueblo judío. ¿Eh? Habían instituciones, ¿no? Lugares donde se adoraba, que eran la sinagoga, el templo y el Sanedrín. La sinagoga era como diríamos ahora los cultos de hogares. Una sinagoga estaba conformada por 10 judíos, 10 familias. Se contaba a los hombres solamente. A los hombres se les contaba, sí, el hombre con su familia, ¿no? Cada uno con su esposa y sus hijos. Pero él estaba conformado por 10, una sinagoga. ¿Cuándo aparecen las sinagogas? Las sinagogas aparecen justamente en las conquistas, cuando eran llevados cautivos. Recuerde, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados a Babilonia. Ellos no tenían la libertad de adorar y ahí se creó la sinagoga. Diríamos, en otras palabras más sencillas, eran como pequeños templos. Se separaba un lugar, no era una casa propiamente, pero era un lugar donde se reunían 10 familias. Eran pequeños templos, por así decirlo. Ahora, eso continuó todos esos 400 años. Los judíos seguían adorando a Dios, a pesar de que no había profetas, no había revelación, ¿sí? Pero también estaba el templo. Pero la diferencia entre la sinagoga y el templo, porque ya regresan, recuerda que después regresan, de Babilonia regresan con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, regresan a Israel. Fueron llevados a Babilonia, que está muy distante de Israel, pero ellos regresan. Estuvieron un promedio de 150 años cautivos, desde el tiempo que fueron llevados con el tiempo de Daniel, regresan, pero aún estando en Israel, seguían siendo conquistados. Se cumplía la profecía: si me desobedeces, será llevado cautivo, otro te gobernará. Las maldiciones les cayeron a los judíos, ¿no? Entonces, como les comentaba, había tiempos en que podían adorar en el templo. Y había tiempos en que el emperador de turno no permitía que adoren en el templo y continuaban en las sinagogas. Alejandro Magno permitió. Roma, cuando comenzó, algunos emperadores también permitieron, ¿sí? Herodes, curiosamente el Herodes el Grande, él construye un templo, queriendo congraciarse con los judíos, para que los judíos le sigan pagando impuestos, y como un político de turno que construye un colegio, construye, no sé, un hospital, para que la gente lo quiera, ¿no? Lo quiera, a pesar que tiene oprimido, es corrupto, es un imperio conquistador, pero les construyó el templo. Y se cree que fue mucho mejor todavía que el templo de Salomón, un templo bañado en oro, su altar, un templo muy hermoso, el tercer templo de Israel. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, se permitía. Habían otros tiempos en que no se permitía que se adore en el templo. Y el Sanedrín también era una institución. El Sanedrín era como una especie de congreso de la República, donde se reunían los 70 sabios, se reunían sacerdotes, los maestros de la ley, conformada por los saduceos, sí, luego hablaré un poquito más de ellos, y eran los que interpretaban la ley. Eran los maestros, eran los eruditos, los que interpretaban la Torá, los mandamientos, los salmos, todos los escritos sagrados del Antiguo Testamento. El Sanedrín era por así decirlo, los maestros oficiales, ¿sí? Ellos también un grupo de ellos se encargaron de traducir el Antiguo Testamento al griego en el Nuevo Testamento. Al griego, o sea, el Antiguo Testamento tradujeron del hebreo al griego. También en el contexto religioso hubieron grupos, ¿sí? El que menos hemos escuchado de este grupo, ¿no? Los fariseos. ¿Quién fue fariseo? ¿Quién de los
cristiano fue fariseo? A ver si alguien se acuerda. Saulo. Saulo. Saulo de Tarso, ¿no? ¿Qué decía él? ¿Cómo decía él? ¿Cómo se denominaba él? Fariseo de fariseos, ¿no? Hebreo de hebreos. Celoso, decía él. Soy un celoso de la ley, fariseo. El hecho de que alguien perteneciera a ese grupo era señal que era de los más radicales, los más extremistas, los que diríamos en este tiempo, no sé si decir la Triple M o de la IDP, pero eran así. Eran bien radicales. Eran muy pegados a la letra, en otras palabras diríamos ahora. Era un grupo de religiosos, un grupo de judíos, no eran acomodados, no eran acomodados, a diferencia de los, por ejemplo, de los saduceos, ¿sí? Ahora, curiosamente los fariseos creían en los ángeles, creían en la resurrección de los muertos, ¿sí? Los fariseos, aunque eran extremistas y lamentablemente ponían cargas que ellos, y eran legalistas quizás, pero sus doctrinas eran las más adecuadas, por así decirlo. Muy diferente a los saduceos. Los saduceos trataban de acomodarse al emperador del momento. Los saduceos trataban de congraciarse, eran, como decirlo, los religiosos de la clase cómoda. Los saduceos eran los judíos ricos del momento, ¿no? Eran diríamos, los cristianos, el fly, fashion, los cristianos que tienen plata. Es como decir, no sé, cristianos de San Isidro, de Miraflores. Y los fariseos eran cristianos de los pueblos jóvenes, pero eran bien radicales, eran muy radicales y quizás se la pasaban juzgando a los demás. Ese era el problema, porque entre que tenían buena doctrina, el problema es que no la cumplían ellos. Y se la pasaban juzgando a los demás. Rosa, deja de golpear, no golpees, Rosa. Entre que le ponían carga a los demás y ellos tampoco no cumplían. Repito, su doctrina quizás ha sido buena. Tenían buenas enseñanzas, porque el tema del matrimonio, por ejemplo, el tema del divorcio, perdón, el divorcio, ellos no estaban de acuerdo con el divorcio. Había otro grupo de judíos que decían, tú te puedes divorciar por cualquier causa. Por cualquier razón te puedes divorciar, decían los otros grupos religiosos, como los saduceos. En cambio, los fariseos decían, no, no se pueden divorciar por cualquier causa. Había una escuela, Gilei y Shammai dentro de los fariseos, y los fariseos decían, no se puede divorciar por cualquier causa. Los liberales decían, pero si Moisés mandó dar carta de divorcio, pero los fariseos decían, no, no se debe divorciar por cualquier causa. ¿Por qué? Porque los judíos en aquel tiempo usaban cualquier pretexto para divorciarse. Si la esposa le encontraban conversando con un hombre que no la conocían, motivo para divorciarse. Si no sabía cocinar, se divorciaban. Si no hacía las cosas en casa, se divorciaban. Los judíos se divorciaban por cualquier causa en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la mujer era un objeto, la mujer era una propiedad. El judío en sus oraciones en la mañana agradecía a Dios por ser judío y por no ser mujer, por ejemplo. Tremendo los judíos, ¿no? Una joya eran. Los judíos eran bien judíos. Judío. Eran angelitos con cola. Entonces, qué tremendo era, pero rescatando algunas cosas interesantes de los fariseos, ¿no? Pero los saduceos eran la parte acomodada, como les mencionaba. Hubo otro grupo, los esenios. Los esenios, ¿quiénes fueron los esenios? Los esenios fueron, los esenios pues, ¿no? Eran, como decir, los monjes de aquellos tiempos. Los monjes, cuando aparecen los monjes en la Edad Media, eran cristianos católicos que se apartaban de la sociedad a vivir en el campo, a vivir en conventos, enclaustrados,
Pero los esenios eran todavía peor que eso. Ellos hacían votos de pobreza. Ellos hacían votos de pobreza, se despojaban de, o sea, ellos practicaban la teología de la pobreza. Comían, comían las cosas más sencillas. Comían langostas, comían miel de abeja, miel silvestre. Se cree que Juan el Bautista fue un esenio por su forma de vestir y por lo que él comía. Y también eran radicales los esenios. Sí, eran muy radicales, así como los fariseos también. Pero la gran diferencia es que ellos vivían apartados de la ciudad, entre ellos, adorando a Dios, pero hacían necesariamente votos de pobreza. Miren, todos esos grupos religiosos, todos judíos, ¿eh? Todos judíos, todos hebreos, pero diferentes grupos religiosos, ¿no? Es como ahora, todos cristianos, pero cada uno a su manera. Cada uno creía a su forma. ¿Entendían eso? ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano, me parece? ¿O el terror? No, sí, una consulta, Félix. Decime. Los saduceos, fariseos, ellos eran grupos cerrados que tenían como catalogado ese nombre porque cumplían, porque era de ese grupo, o un saduceo podía pasarse a un fariseo y cosas así como ahora con el tema de las doctrinas. Explíquemelo, por favor. No, eran grupos cerrados, obviamente. Eran grupos, si tú eres niño, ¿no? Estás creciendo, normalmente es como ahora, ¿no? Nosotros somos, a ver, no sé si vale la comparación, nosotros somos de la profecía, hemos nacido en la profecía y va a ser muy difícil que nos pasemos a otra iglesia, ¿no? El otro día entré a una, estoy en el WhatsApp de un grupo de pastores de Chimbote y la Alianza Cristiana me manda un enlace, dice, vamos a enseñar un curso, lo vi, Instituto de Familia, domingo a las 8, decía, de ayer, justo ayer, ¿no? Entonces, bueno, terminé mi culto y estuve acá viendo algunas cosas y me acordé y entré, ¿no? Entré. Y comencé a escuchar, pero era un curso propio de su doctrina y propio es como su AJ Tomlinson, han estado hablando de su AJ Tomlinson, pero de Alianza Cristiana. Entonces, bueno, me quedé casi una hora estuve ahí y hablaba mucho de su AJ Tomlinson, pero de ellos, ¿no? Y bueno, en el caso, yo al final me preguntaron quién era, ¿no? Si no era un infiltrado. Me presenté, ¿no? Me presenté, porque justo estaban chancando a los pentecostales, ya, pero me presenté y, y bueno, hablaron de su institución, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo respeto su institución, nosotros también tenemos nuestra historia, yo entiendo de que ustedes tienen sus posturas teológicas, está bien, cada uno va a defender, más o menos así, ¿no? O sea, si yo ya me definí de la IDP, no sé, seré de la IDP. Ellos también, Alianza, nacieron, justo el que enseñaba era hijo de uno de los pastores más antiguos en Chimbote, de Alianza Cristiana. Algo así pasaba, ¿no? Si te pasabas a otro, tendrías que renunciar a ese grupo y tener su mismo estilo, sus mismas creencias, porque habían cosas muy marcadas. Mientras que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y no creían en los ángeles, por ejemplo, dos enseñanzas marcadas, los fariseos sí. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y sí creían en los ángeles, por ejemplo. Entonces, el que nació entre los fariseos, se le enseña eso, y se le va a quedar eso. Y el que nació en los saduceos, se va a quedar con eso, ¿no? Pero el tema era que estos grupos, todos tenían la ley para empezar, todos tenían la ley. Cada uno lo interpretaba a su manera. El problema es que cada grupo le agregó, es la parte humana, ¿no? Le agrega. Los fariseos, por eso que Jesús le da duro a ellos, ¿no? Y le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, no sean como los fariseos, ¿sí? No sean como los saduceos, sepulcros blanqueados, ¿no?
eh, que, que, que dicen una cosa y no la cumplen. Entonces Jesús trajo, por así decirlo, una nueva religión. ¿Por qué? Porque él no era un maestro que ponía carga a los demás como los fariseos y él no cumplía. No, Jesús decía algo y él lo cumplía. Por eso que los fariseos siempre estaban buscándole hacerlo caer a Jesús, ¿no? En la ley dice que esta persona que cometió adulterio tenemos que apedrearla. Ya está. A ver, y Jesús, recuerda la historia, ¿no? A ver, y al que esté sin pecado, que le tire primera piedra. Y obviamente tenían conciencia de todas maneras, ¿no? Y no se atrevían. Entonces, se definían, ya sean fariseos, saduceos o esenios, ¿no? Que como ya quedaba como marcado, muy difícil que te pases de un lugar a otro lugar. Hay excepciones, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil que se pasen de un lugar a otro lugar. Es como ahora, pastor, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, del movimiento misionero mundial, que son, que se llama legalistas, ¿no? Como los otros, por ejemplo, los bautistas, ¿no? Y los pentecostales, tres diferencias. Sí. Y hay que cambiar, digamos, ya es cambiar, digamos, estando en una iglesia tienes que otra vez volver a reeducarte otra vez y es un poco difícil. Y como usted dice, queda, ¿no? Porque usted sabe que yo vengo de la iglesia Asamblea de Dios, ¿no? Entonces, y ya estoy congregada en esto porque en la doctrina se parecen, pero siempre hay una diferencia. Así es, hermano, así es. Pero la libertad que tenemos ahora es que, claro, obviamente hay cosas que nos definen y que nos caracterizan, ¿no? Como institución, pero no deben, ahora tenemos claro que no podemos irnos en contra de la palabra. Por eso que nuestra iglesia trata de enseñar ahora que debemos ser equilibrados, y estamos tratando de ser equilibrados porque mientras que hace de repente 30 años, más o menos, cuando hubo cambio de liderazgo, que no se permitía o todo era cerrado, el pastor hacía lo que quería y nadie le podía decir nada, por ejemplo, ¿no? Que nos creíamos inerrables, eso ha cambiado y nuestros líderes hace 30 años, en los años 1990, comenzaron a enseñar que tener una mente más abierta, ¿no? Tener una mente más crítica a ciertas cosas, a que no puedes creer todo lo que te digan, tienes que, lo que la Biblia te dice escudriña, estudia. Por eso que nuestra iglesia en estos últimos años se ha dado al estudio, sin dejar de lado nuestras raíces pentecostales o nuestras raíces de oración, de fe, ¿no? De búsqueda, de experiencias. Pero nuestra iglesia en estos últimos años y nuestros líderes, gracias a Dios, están tratando de que los miembros se den al estudio, que no se dejen engañar así fácilmente. Y hay líderes, por ejemplo, y hay pastores que te dicen, mira, no me creas ni a mí si quieres, estudia tú por tu cuenta también, ¿no? Estudia tú por tu cuenta, ¿sí? Estudia tú por tu cuenta. ¿A ver? ¿No sé, una pregunta más? Una pastora. Sí, quiero preguntar algo, Dime, por ahí dime. no sé si tiene algo que ver, pero decías que los eseños, o sea, la vestimenta era más simple, la comida y todo eso. Juan el Bautista era similar, ¿era por algo en particular o nada que ver? Por eso los teólogos llegan a la conclusión que posiblemente Juan el Bautista fue esenio. Uno porque venía del desierto. Los esenios hacían eso, vivían en el desierto, vivían en lugares, en tiendas sencillas. Las características de Juan el Bautista son las características de los esenios, ¿sí? O sea, él no viene defendiendo su religión o su grupo, sino él viene, o sea, en el caso de Juan el Bautista hay algo particular porque Juan el Bautista entiende una profecía que se cumple en su vida, ¿sí? Cuando Juan el Bautista que dice, vos que claman el desierto, aparejad los caminos, ¿sí?
él lee una profecía de Isaías y él entiende, o sea, Juan el Bautista, él entiende, dice algo tremendo, porque una cosa es que tú leas la Biblia y otra cosa es que veas que en la Biblia se habla de ti, en el caso de Juan el Bautista. Y él lee y él entiende que él es esa voz que clama en el desierto. Entonces, él viene y cumple la profecía que me imagino en sus tiempos de oración, Dios le revela y le hace entender que él debe cumplir esa profecía y aparejar el camino al Mesías. Y cuando él ve al Mesías, que fue su primo, humanamente hablando, ¿sí? Primo, tío, bueno, su familiar, pero él reconoce quién es él. Cuando él comienza a predicar y preparar el camino, él dice, yo no soy digno, no soy digno de desatar el cazado de sus pies. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo le bautizo en agua, para arrepentimiento, como señal de arrepentimiento. Pero él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso que cuando él está predicando y preparando y cuando lo ve a Jesús venir para que sea bautizado por él, ¿recuerdan lo que él dijo? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que dijo Juan cuando vio a Creo He que ahí el sí. Cordero. Creo que lo He ahí vi. el Cordero que salvará al mundo. ¿Qué más? Ruth, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dice que le bautice. ¿Y Juan qué dice? No soy digno. No. A ver, Alison, ¿qué dice Alison? Hermano, disculpe, repítame la pregunta, por favor, sino que estoy acá con mi hijo y estoy... Juan el Bautista está bautizando y Jesús se le acerca No sé. y Ahí no. Jesús le pide a Juan que lo bautice. ¿Y Juan qué le dice a Jesús? ¿Se acuerdan? Me parece, no recuerdo bien, pero le dijo de que tú eres que él, ay, me olvidé, de que él tendría que haberlo bautizado a Juan, ¿ves? Claro. Pero se tendría que cumplir lo que ya estaba escrito. Así Tú es. vienes a mí, creo le dice, pero que Jesús lo tenía que bautizar a él. Algo así. Así es, tal cual. ¿No? ¿Por qué? Porque Juan entiende y Juan reconoce en ese momento, muy aparte de su prueba que pasó, quién estaba frente de él. Y cuando ve a la paloma y cuando escucha la voz, ya, pues Juan, en ese momento Juan estaba pasando un avivamiento. Juan está reconociendo y que está admirado de quién lo está bautizando, ¿no? De lo especial que es ese momento para él, ¿no? Por eso que Juan era confrontador, Juan era un profeta, Juan no tenía miedo en predicar, no tenía miedo en decir la verdad, no tenía miedo por su vida. Recuerden lo que le dijo la verdad y por eso le costó su cabeza, ¿no? Le lo metieron a la cárcel y todo lo demás. O sea, de esa línea era Juan, de gente así, ¿no? Que confrontaba las cosas. Hoy vivimos en derechos humanos, hoy vivimos en que no puede faltar respeto a nadie. En Estados Unidos, por ejemplo, no se puede predicar contra el homosexualismo, no se puede predicar esos temas. Si tú predicas eso y te denuncian, te demandan. En la iglesia, nuestra iglesia nos contaba el obispo Vidal una ocasión, cuando estuvo aquí en Perú, que los evangelistas de Latinoamérica que han predicado en las iglesias, que han predicado por las calles, han hablado, así como los evangelistas de Perú, hijos del diablo se van al infierno, homosexuales, cochinos, le han dicho de todo. Y esos homosexuales, como hay más derechos que acá, han puesto su denuncia y una tremenda multa les ha caído. La iglesia pagando abogados y pagando multas para sacar a los pastores evangelistas que han predicado, ¿no? Quizás la forma, quizás el contexto es diferente y tenemos que ser sabios hoy, ¿no? Tenemos que ser sabios. O en todo caso, pues ya está y ir a la cárcel, ¿no? El que quiere ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Y que se sienta como Pablo
digno de padecer, gloria a Dios, pues, ¿no? Porque hay que tener miedo. Si tienes el mensaje, ya está, ¿no? Si eres un judío de judíos y tienes la barba, ya está. ¿Por qué tienes miedo? Pero lo que menciona es el contexto, ¿ok? Otro grupo religioso fueron los escribas. ¿Sí? Yo le estoy mencionando, pero en la próxima semana le voy a dejar una tarea para que hagan un poco de cada uno de ellos, ¿ya? Para que se les quede más. Hoy se los menciono así, ligeramente nada más, ¿ya? Ligeramente se los menciono hoy día. Los escribas, ¿quiénes fueron los escribas? ¿Alguien sabe quiénes fueron los escribas, hermana Blanco? Usted sabe quiénes fueron los escribas. Los que escribían, sacerdotes. ¿Qué más? Mm, Hermano Antonio, ¿usted sabe o no? ¿Usted sabe quiénes fueron los Hermano, no- escribas? Perdón. ¿Quiénes fueron los escribas? Hermano, estuve estudiando eso, hermano, lo he perdido, porque lo tenían anotado por aquí, hermano. Muy bien, hermano. Entonces usted va a escribir de los escribas, va a hacer una historia de los escribas. Pero le comparto algo. Como su nombre lo dice, eran los que escribían, eran sacerdotes que copiaban, que escribían de un manuscrito, de un pergamino a otro, o uno que ya estaba viejo o que ya se estaba deteriorando, lo escribían, pasaban a otro manuscrito nuevo. Eran eran maestros de la ley también ellos, eran sacerdotes, pero su labor Hermano, principal de ellos era copiar los escritos sagrados. Sí, hermana, Sí, dígame. hermano. estoy con tos. Ellos escribían también ahí en las hojas de papiro, ¿no? Después lo pasaban a otro lugar, Así es, ¿no? así es, hermano. Claro, eran los que escribían, pues, eran los que escribían. ¿Sí? Pastor, ellos venían de alguna de los fariseos, ¿salían de alguno de ellos? ¿Salían? No, eran ¿O sacerdotes, eran ellos? eran sacerdotes. Pero su trabajo de ellos era, por así decirlo, como su especialidad. Mientras que habían sumos sacerdotes, por ejemplo, que el sumo sacerdote, que era el líder principal, que él se encargaba exclusivamente de entrar una vez al año y hacer el sacrificio en el lugar santísimo, así como los levitas que se encargaban de preparar todo el tema para la liturgia. Los escribas eran los maestros, eran los intérpretes y particularmente eran los copistas, ¿sí? Luego aparecen otro grupo que se llamó los masoretas, ¿sí? Los los que masoretas. escribían la Biblia. Ellos también han copiado, eran familias, o sea, eran familias que se dedicaban exclusivamente a eso. Por eso que ellos no hacían otra cosa que dedicarse a cuidar, a estar copiando, ¿sí? Ellos no trabajaban en otras cosas, ni en el campo, ellos vivían del diezmo, porque ese era su trabajo, cuidar, estar escribiendo. Antiguamente, pues, un libro, si hoy acá hay 66 libros, antiguamente un solo libro eran rollos y rollos y rollos, ¿no? Eran muchos rollos, un solo libro o un solo capítulo, eran muchos rollos. Jesús cuando fue a la sinagoga abrió un rollo y solamente leyó un capítulo y estaba en un rollo un capítulo, imagínense. Será un trabajo muy, muy, muy cuidadoso. Era un trabajo intelectual, ¿no? Ellos aprovechaban el día para estar copiando, estar viendo. Había un líder entre ellos que cuidaba. Es como, diríamos, los actuales de la sociedad bíblica, por ejemplo. La sociedad bíblica
los traductores bíblicos eran ellos, de su tiempo, ¿sí? Entonces, pero también era un grupo, ¿no? Era un grupo que podían pertenecer religioso de aquellos tiempos. ¿Sí? Pregunta, pastor, ¿qué se llama? Los que usted ha mencionado ahora, ¿ellos también viven separados? Porque No, no, sabía que los macerotis vivían, se apartaban para escribir. no, no. Hoy es Ah, diferente porque esos traductores hacen su trabajo y vuelven a casa. Es como un trabajo más, ¿no? Cumplen su horario y regresan. Una traducción demora demasiado, demora 5 años, 10 años. La NBI, por ejemplo, la nueva versión internacional duró 10 años su traducción, porque toma mucho tiempo, porque cada capítulo, cada libro es trabajado por diferentes especialistas. Hay sociólogos, hay todos teólogos, pero con especialidades, ¿no? Hay traductores propiamente, hay gramaticólogos, ¿no? En temas de la lengua, hay gente conocedora del hebreo, del griego, ¿no? Todos teólogos para empezar, todos son estudiosos, todos tienen doctorado por lo menos, entonces, gente que se especializa en tema de la sintaxis, de la gramática, es un trabajo es muy intelectual, mucho estudio y mucha lectura. Esa gente, no, yo pienso que nace, no, me atrevo a decir esto de repente, nacen para eso. Parece que es un don especial porque son horas que están ahí ellos, estudiando, leyendo, analizando, viendo, por ejemplo, cuando se descubrió los rollos de las cuevas del Qumran, de las cuevas del Mar Muerto, ¿sí? El Qumran creo que se llama. Ellos han comenzado a analizar, perdón, otros arqueólogos bíblicos también, arqueólogos bíblicos, para corroborar todo eso. Y los traductores, cuando traducen una Biblia a un idioma, a otros también especialistas en idioma, tienen que adecuar el lenguaje del lugar. Por ejemplo, hay un texto que dice, ¿no? Justo hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa parte, por ejemplo, cuando tradujeron la Biblia para un lugar donde está el hielo, ¿cómo se le llama ese lugar? Antártida, para ese continente, para esos lugares. Esa gente, por ejemplo, hace muchos años, nunca vieron una oveja. No existen las ovejas allí. No es su hábitat. Entonces, para que ellos entiendan una oveja, si le ponen la oveja que quita, no es parte de su lenguaje, ¿no? ¿Y cómo tradujeron? Tradujeron en su Biblia, han puesto ellos, he ahí la foca de Dios que quita el pecado del mundo. La foca pequeña. Porque una foca, en el contexto de ellos, una foca es un animal manso, una foca bebé. Es un animal manso, es un animal que su carne sirve para alimentarse y su sangre también da vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese trabajo hacen los traductores, de adecuar el mensaje al lugar donde va el mensaje. El mensaje no cambia. O sea, el mensaje de salvación, de que Cristo perdona pecados, no cambia. Pero cómo lo transmiten, ese es un trabajo intelectual de los traductores. Nosotros vamos a pensar, pastor, entonces está que cambia la Biblia. No, no está cambiando, está tratando de dar el mensaje y está tratando de que el mensaje llegue a la persona, al lugar, al pueblo donde se va a predicar el evangelio. Eso es un trabajo muy, muy arduo, muy arduo. No sé, hay gente que nace para eso.
Yo pienso que esas personas no deberían de casarse, para empezar. No deberían de casarse porque se apasionan tanto y se olvidan de su familia. Están horas allí, si posible hasta la noche, y se olvidan de hijos, se olvidan de esposa. Yo conozco a uno que puede ser un candidato para allá, un amigo, un hermano, un pastor, un maestro. Ese hombre estudia, se olvida, la esposa le reclama, la esposa le cuenta a otras amigas, mi esposo ni siquiera me besa, me abraza, ni sale conmigo, le cuenta a las amigas, porque el hombre está ahí, encerrado allí. Ese hombre está saliendo humo en su cabeza y está en su gozo él allí. Para eso nació de repente, ¿no? Y a veces le decimos, tú no era que te cases, tú era que te cases con tus libros ahí. Y estudia, pero wow. Pero bueno, no sé, como digo, no era que se case o no nació para eso, bueno. Pero hay otros que sí tienen la capacidad de convivir con la esposa y convivir con su trabajo, ¿no? Pasa que tiene que estudiar el libro de Hombres Admirables. Ah, tiene que estudiar. No, pero si estudia ese libro también deja su llamado también. Porque primero va a ser la familia y después ya y el llamado queda en segundo lugar. Entonces, bueno, haciendo un resumen, todo lo que hubo en aquel tiempo, los herodianos también eran otro grupo, seguidores de Herodes, judíos seguidores de Herodes, ¿sí? Estaban siempre, eran judíos que mayormente eran los publicanos o eran parte del grupo de eran judíos que se congraciaban con este líder y les daban y este Herodes le daba trabajo a ellos. Como eran sus seguidores, les daba trabajo, eran los que se encargaban de cobrar impuestos, eran los que se encargaban de estar, bueno, a favor del imperio, ¿no? Y los celotes eran otro grupo también religioso, pero la diferencia de los celotes con los fariseos y los saduceos o los esenios es que eran judíos que creían en Dios, pero que su forma de creer, por así decirlo, era como la de David, ¿no? Por la fuerza. Y obviamente cuando Cristo viene, choca con esta forma de practicar una religión, ¿no? Porque ellos eran terroristas, ellos eran, no se dejaban, eran grupos terroristas escondidos, eran grupos que si veían que venía el imperio, venían soldados a atacar a un pueblo, a poner mucha carga, ellos se aparecían en la madrugada y mataban, eran terroristas, eran asaltantes, tomaban por la fuerza, defendían a los judíos, eran como, no sé si él como Robin Hood, que no se dejaba, ¿no? Pero, y como dice Goebbels, es curioso cómo Cristo llama a un celote a sus filas, ¿no? Porque a veces nos falta también ser un poco de celotes, ¿no? No ser tan pasivos a veces. Porque a veces nos hemos convertido cristianos y ya en la casa así como renegamos, pero en la calle nos creemos, uy, más buenos que el apóstol Juan, más buenos que el pan. Pero a veces necesitamos ese terrorismo santo. ¿Ok? Bueno, ya esto hemos visto ya en la parte política, los imperios, persa, el periodo griego, el periodo macabeo, luego el periodo romano, ¿sí? Ahora, el lenguaje del Antiguo Testamento era el hebreo. El evento más importante de este periodo ocurrió durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo, cuando el Antiguo Testamento, o sea, la ley, fue traducido al lenguaje griego por 70 ancianos. Esta versión se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿sí? Esa es la Septuaginta. Es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿sí? El griego en el tiempo del Nuevo Testamento fue el idioma universal. Diríamos una especie del inglés como ahora, ¿no? Una especie como el inglés. Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego,
curiosamente. ¿Ok? Ahora, a ver, una vez más. ¿Qué es la Septuaginta? Rosa Sánchez, ¿qué es la Septuaginta? La traducción. A ver, Rosa Sánchez, vamos a preguntarle. A Ruth Flores, ¿qué No es la le- Septuaginta? No le escuché porque justo me llamó el profesor para pagarle. Justo. Ruth Flores, Por ¿qué es eso la le- Septuaginta? Ruth, ¿estás ahí? Va a decir también justo llegó mi hijito. ¿Ah? No se escucha, siempre el internet está un poco mal. Hermano Antonio, ¿qué es la Septuaginta? Hermano, la Septuaginta es la que estamos, son el texto que utilizaban las comunidades judías en el Antiguo Hermano, Testamento. Es lo que utilizaba la iglesia primitiva, amado hermano, ese libro. Comprende la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. pregunta un ratito. Hermana Ruth, ¿qué es la Septuaginta? ¿Ha estado ahí o no ha estado ahí para empezar? Para poder... Hermana Ruth. Está nuestra... Le decía. Pregunta, hermano. No se escucha, hermana, su audio está, pero está pésimo, como dice Paula. Está en pécora. Pastor, es la traducción del Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego. Ay. No se le escucha, hermana Ruth. No se preocupe, no se preocupe. Después ya me... Después vemos el... Pero eso es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta, Leo? Aprendan como Leo, ¿ah? Ahí Alison quiere responder. Es la traducción del Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo y lo tradujeron al griego. ¿Quién lo tradujo? Los escribos. ¿Quién lo ¡Hombres tradujo? inspirados por Dios! ¿Quién lo tradujo? Los traductores. Ya está, los traductores. La sociedad bíblica. De aquel tiempo. No, de ese tiempo eran los, qué sé yo, los escribas, los que traducían manuscritos, ¿no? Ahí está, ve. Fue traducida por 70 ancianos. ¿Sí? Ah, Exactamente fueron 72, pero bueno, el referencia a 70, por eso se llama Septuaginta. Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego por 70 ancianos. A esta versión se le conoce como Septuaginta, del hebreo al griego. Solamente el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, el título Nuevo Testamento implica que existió un testamento anterior. A este se le identifica como antiguo. Testamento significa convenio o pacto. El Antiguo Testamento está centrado en la ley. El Nuevo Testamento está centrado en Jesucristo. Una sombra y promesa, el otro realidad y cumplimiento. El Antiguo Testamento es sombra y promesa. El Nuevo Testamento es la realidad y el cumplimiento. Uno fue principio y el otro es la consumación. ¿Sí? El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, dividido en 5 secciones.
Al ver el panorama completo, se descubre el plan de Dios y la revelación de la verdad del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, en aquellos tiempos que Jesús llega y que se comienza a escribir el Nuevo Testamento, el mundo es griego. En otras palabras, el mundo es greco-romano. ¿Sí? Roma tenía el dominio. Roma era fuerte en lo militar. Roma era el imperio de turno. Pero, o sea, antes de los romanos fueron los griegos. Pero los griegos no pudieron seguir dominando políticamente, militarmente, pero sí su filosofía quedó. Por eso que se dice la cultura greco-romana. La cultura greco-romana. ¿Por qué? Porque a pesar que Roma gobernaba políticamente, militarmente, pero los griegos, la filosofía de los griegos imperaba en aquellos tiempos. La famosa filosofía griega de los primeros griegos de aquellos tiempos, ¿no? Aristóteles, Platón y todos los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué 4 evangelios? ¿Quién está? Ya. ¿Por qué 4 evangelios? Interesante. ¿Por qué? Porque los judíos están familiarizados con las escrituras, la historia, las profecías y las promesas para ser impactados. Debía haber el cumplimiento de las promesas. Por eso que uno de los evangelios, Mateo, presenta este mensaje a los judíos. Mateo presenta el mensaje de los judíos. Por eso que en Mateo a Jesús se le llama el hijo de David. Otro evangelio se escribe para los romanos. Ellos no estaban interesados en las profecías, no necesitaban un mensaje directo y poderoso, pero Marcos brinda este tipo de mensaje que presenta a Cristo y sus obras maravillosas, o sea, como siervo, ¿no? Luego se escribe otro evangelio para los griegos, ¿sí? ¿Quién lo escribe? Justamente Lucas. ¿Por qué? Porque en Lucas a Cristo es presentado como el Hijo del Hombre, como lo perfecto que hubo, ¿sí? Todos los hombres, por eso que habla su genealogía y parte de su niñez. Y luego el cuarto evangelio, este mensaje es para todas las personas, para todo el mundo, porque presenta a Cristo como el único Salvador, a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ok? Jesús como el Hijo de Dios. Seguimos. Luego en el Nuevo Testamento hay un libro histórico. Justamente este es Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Algunos teólogos no están de acuerdo que se diga la iglesia primitiva. No les gusta este nombre porque suena como que la iglesia fuera un poco cavernícola, un poco, no sé, unga, ¿no? Algunos teólogos dicen, no se debe decir iglesia primitiva, se debe decir la iglesia apostólica, o se debe decir los primeros cristianos. Es un tema de pronunciación, un tema de que suena mejor de repente, ¿no? La iglesia primitiva, a decir la iglesia apostólica o los primeros cristianos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llama el libro? Se llama Hechos de los Apóstoles. Un detalle ahí, y posiblemente la que haga la tarea va a poder hablar. Algunos dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí es justamente el obrar del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo comenzó a obrar en la iglesia. Un detalle. Las epístolas paulinas, ¿no? De Pablo. Él escribe Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. En Romanos presenta el evangelio de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es curioso porque algunos teólogos dicen que Romanos es una Biblia. Romanos es la Biblia dentro de la Biblia. Y porque escribe Corintios, porque es la respuesta a una iglesia con problemas, con desórdenes y sobre todo con inmoralidad. Segunda de Corintios, el corazón pastoral de Pablo para con la obra de Cristo en las iglesias.
Gálatas, tratar de corregir la falsa doctrina de los judíos que trataban de judaizar a la iglesia. Querían poner las cargas de la ley a la iglesia ya que vivía por gracia. Por eso que Pablo le dice, ustedes conocieron a Cristo por las obras de la ley, fueron salvos por la ley o fueron salvos por la gracia. Pablo trata de corregir esa falsa doctrina del judaísmo. Efesios, el tratado teológico de salvación, soteriología y eclesiología, hablando de la iglesia. Las demás cartas de Pablo, epístolas, Filipenses, la famosa epístola del gozo en Cristo, Colosenses, la supremacía de Jesucristo frente a las huecas filosofías. Él es quien controla todas las cosas. Dice Colosenses 1, 15, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Primera Tesalonicenses, ánimo para una iglesia fiel. Segunda Tesalonicenses, aclaración sobre las cosas que están por venir. Primera y segunda son cartas escatológicas, ¿no? También. Timoteo, consejos al joven pastor de Éfeso sobre cómo conducir la iglesia de Dios. Segunda, consejos finales de Pablo a Timoteo antes de su muerte. Consejos de Pablo a Tito sobre la importancia del testimonio de los líderes en las iglesias que iniciaban. Y Filemón, la exhortación de Pablo a Filemón para que reciba a su ex esclavo Onésimo. Lindo también es Filemón, como Pablo defiende el testimonio de este hombre que se convirtió de verdad y a la vez prueba el corazón de Filemón, pidiendo que reciba y que ya no lo trate como esclavo, sino como un consiervo. Lindo la carta a Filemón. Es pequeña, pero es una carta en realidad, ¿no? Hebreos, bueno, autor no identificado. Algunos o la mayoría llegan a la conclusión que fue Pablo. Más se pegan, otros dicen no, fue este Bernabé, y entre otros autores. La excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo. Amonestaciones, advertencias y aliento para los judíos cristianos. Y Santiago, los resultados de la fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Primera de Pedro, prepara a los cristianos en persecución, esperando en el Señor. Segunda de Pedro es exhortación de Pedro antes de morir. A ver. Segunda de Pedro, exhortación de Pedro antes de morir con respecto a los falsos maestros. Eso es lo que dice segunda de Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, escrita a cristianos confundidos a causa de la falsa enseñanza, para que sepas que tenéis vida eterna. Segunda de Juan, a la iglesia a la elegida y sus hijos. La elegida era la iglesia, pero era un hombre estratégico para que las cartas no se pierdan, ¿no? Y la tercera dirigida a Gallo, un líder de una iglesia, quien se reconoce su fidelidad y se le advierte de los falsos maestros también. Y Judas, exhortación a contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. Judas es una carta de apología, de defensa de la fe. Defiendan ardientemente, ¿no? Y un último libro profético, el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino, nos dice Apocalipsis. Amén. Ese es un resumen nada más. Ese es un resumen, una presentación. La otra semana, por favor, hagan sus tareas